es una aproximación a lo que después van a ver de patología de oído medio, porque es importante que sepan cómo funciona la trompa de Eustaquio para ver por qué el oído medio sufre tanto a veces, ¿sí? La trompa de Eustaquio comunica la nariz con el oído medio, ¿sí? La rinofaringe en realidad con el oído medio. Es un trayecto fibrocartilaginoso, una parte fibrocartilaginosa y otra parte ósea. La parte interna, sí, está compuesta por óseo, es decir, los huesos del cráneo, y la parte más externa es la que llega al oído medio, es fibrocartilaginosa. Su recorrido va de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. ¿Sí? De afuera hacia adentro. ¿Estamos? Entonces así. De atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro. ¿Sí? Entonces, el tercio interno es óseo y los 2 tercios externos es fibrocartilaginoso. Perdón, que me equivoqué. No, perdón, me equivoqué. El tercio externo es ósea y los 2 tercios internos de fibrocartilaginoso. Pues no me cerraba por la fisiopatología. Lo medial es fibrocartilaginoso y lo externo es óseo. ¿Sí? Entonces, la patología que vamos a tener más que nada, que altera y obstruye la trompa de Eustaquio, es más medial que externa. ¿Sí? Tenemos una porción más estrecha de la trompa de Eustaquio, que es cuando se junta la parte fibrocartilaginosa con la ósea, que es el istmo, que eso es la parte más estrecha, ¿sí? Y el tercio óseo se encuentra siempre abierto, mientras que el fibrocartilaginoso está cerrado y se abre con la deglución, el bostezo o la maniobra de Valsalva. ¿Sí? Quiero mostrarles acá una imagen anatómica. Esta es la rinofaringe. Esto es los 2 tercios fibrocartilaginosos mediales y esto es el tercio óseo externo, ¿sí? El tercio óseo va a estar dentro del hueso del peñasco y va a estar desemboca en el oído medio. Y los 2 tercios fibrocartilaginosos van a desembocar en lo que sería la rinofaringe por detrás de las coanas, ¿sí? A los laterales, en el caun a los laterales. Ahora vamos a ver una anatomía, otra imagen para que se ubiquen dónde está. No, pensé que estaba, perdón. Pensé que estaba. Bueno. Lo que tenemos, el aparato motor, esto que abre y cierra la trompa de Eustaquio, está compuesto por los músculos peristafilinos, el pretubárico, que es el tensor de velo del paladar, y el retrotubárico, que es el elevador del velo del paladar, que son los que abren la trompa de Eustaquio. ¿Sí? Siempre está cerrada, pero estos son los que abren cuando deglutimos, ¿sí? Cuando bostezamos y con la maniobra de Valsalva. Y la mucosa es un tejido epitelial cilíndrico pseudoestratificado, ciliado, ¿sí? Como tejido respiratorio, por lo tanto va a secretar moco, como el tejido de la rinofaringe. Está en la foto que yo quería. Este es el conducto auditivo externo, este es el oído medio, y esta es la trompa de Eustaquio, ¿sí? Entonces va desde el oído hasta la parte posterior de la nariz. Estos, digamos, son las conas, la rinofaringe. Estamos el palatino. Bien, ¿qué función tiene? Equipara presiones, drena el moco, es protección tanto auditiva, es más que nada auditiva y también del moco, pero auditiva también, e inmunitaria. ¿Sí? La equipresora mantiene las presiones iguales, porque el oído medio tiene que tener la misma presión que el mundo exterior, en el oído medio hay aire, por lo tanto tiene que mantener la misma presión que en que el afuera, digamos, que el mundo externo. Entonces, lo que hace justamente es equiparar estas presiones. Es cuando se abre, equipara las presiones. Nosotros tenemos que estar constantemente cerrada, pero cuando disminuye 3 centímetros de agua de presión en el tímpano, esto genera un reflejo que hace deglutir, por lo tanto hace la apertura de la trompa de Eustaquio y eso equipara las presiones, ¿sí? Se mantiene constantemente
equiparando presiones con la deglución, ¿sí? Cuando baja la presión, genera un estímulo y genera deglución, y eso vuelve a equiparar las presiones. Así, entonces, bueno, eso es más que nada con la parte de equiparar presiones. ¿Qué pasa con el drenaje? El drenaje, más que nada, se hace por gravedad, ¿sí? De arriba hacia abajo, genera drenaje del oído medio. Acá hay una alteración, no hay una alteración, hay una característica en los niños en que la trompa de Eustaquio es más corta y está más horizontalizada, ¿sí? Entonces, que en los adultos. Entonces, el drenaje no es tan efectivo, por lo tanto, muchas veces hasta el moco que se encuentra dentro de la nariz va a ascender por la trompa de Eustaquio hasta el oído medio, ¿sí? O el moco del oído medio no puede salir por la trompa de Eustaquio. ¿Por qué? Porque no tiene esa gravedad, no tiene el efecto de verticalidad que tiene en el adulto, ¿sí? Son horizontales y además son más cortitas. Entonces cualquier patología de nariz va a afectar el oído medio. El oído medio va a estar, no va a poder mejorar, digamos, no va a tener esa capacidad de recuperación tanto con el adulto como en los niños, porque tienen esta característica anatómica que los hace más vulnerables de tener patología auditiva, ¿sí? Por eso también los chicos tienen tanta patología más auditiva que los adultos, ¿sí? Esta es una de las características del por qué. Vamos, porque la trompa de Eustaquio es más corta y más horizontal en los chicos, ¿sí? Entonces no permite la eliminación y el moco va hacia el oído también. La función inmunitaria son elementos linfoides que tienen agrupados en el anillo de Waldeyer, como vimos en la amígdala tubárica, ¿sí? Cuando desemboca la trompa de Eustaquio, ahí se encuentran también elementos linfoides, y se han encontrado fosfolípidos, factores inmunológicos IgA, Ig e IgM. Bien, ¿qué pasa cuando la trompa de Eustaquio no funciona? Los factores relacionados son una rinitis alérgica, reflujo gastroesofágico en los chicos se ve mucho, exposición al humo del tabaco y enfermedad de base. ¿Sí? Esto impide la apertura de la trompa de Eustaquio por edema de mucosa, por lo tanto va a estar constantemente cerrada, por lo tanto no va a poder equiparar las presiones y va a generar un enrarecimiento del aire en el oído medio, ¿sí? Generando mucha inflamación y hasta puede provocar edema y secreción. Entonces, cuando la trompa de Eustaquio está constantemente cerrada y no tenemos esa ventilación que produce, por ejemplo, la deglución, vamos a tener una sensación del oído tapado, que puede ser intermitente, porque bueno, en algún momento se abre y genera, equipara presiones, pero cuando está constantemente cerrada, o mucho tiempo cerrada, tenemos una sensación del oído tapado, ¿sí? La disfunción tubárica genera presión negativa, por eso, digamos, como no equipara presiones, va disminuyendo la presión en el oído medio, perdón. Va generando disminución de la presión negativa en el oído medio, generando derrame en la caja timpánica, ¿sí? Y esto ya lo van a ver en las clases del doctor Macario, pero yo les voy dando como un digamos, una aproximación a esto. Entonces, si nosotros tenemos que la trompa de Eustaquio no abre, va a generar una disminución de la presión, una presión negativa, esto va a generar un derrame traslúcido primero, provocando una otitis media crónica con efusión o secretora, ¿sí? Porque es inflamatorio, ¿sí? Después, si este proceso se cronifica, ¿sí? Genera fibrosis de esta secreción, se fibrosa y genera como adherencias, provocando otitis media adhesiva, ¿sí? En la caja timpánica. Y si se produce retracción de la caja de la membrana timpánica, el tímpano es una membrana que es elástica, ¿sí? Entonces puede movilizarse de acuerdo a las presiones que tenga. Si nosotros tenemos una presión negativa en el oído medio, el tímpano va a ir hacia adentro, se va como chupar, ¿sí? Generando, si esto se cronifica, puede generar adherencias y cronificación, generando que la membrana timpánica quede con alteraciones estructurales, por ejemplo, los bolsillos de retracción y atelectasias.
Eso es cuando el tímpano está atelectasiado, es decir, está tirado, chupado hacia el oído medio, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes que tenemos todas estas patologías anteriores, ya sea sensación del oído tapado, y ya cuando lo vemos en la otoscopía podemos ver otitis media secretora, es decir, moco, vemos el tímpano es una membrana translúcida, entonces lo que podemos llegar a ver es moco, el moco puede ser transparente o moco amarillo. Podemos ver atelectasias, esta retracción del tímpano, ¿sí? Entonces, todo esto, lo que vamos a lo vamos a ver reflejado también en un método diagnóstico que se llama timpanometría. La timpanometría, en unas clases les van a ver lo que es un estudio de las presiones dentro del oído, la complacencia del tímpano, ¿sí? Nosotros le enviamos una presión desde el conducto auditivo externo hacia el tímpano, y el tímpano, como es elástico, toma esa presión y vuelve, ¿sí? Si es normal. Entonces, la presión que vamos es toma y vuelve, ¿sí? Con el pico mayor de presión y vuelve. ¿Estamos? Se le manda, es complaciente, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando el oído medio tiene contenido, este tímpano no va a ser complaciente, va a estar fijo, por lo tanto no se va a mover, por lo tanto no vamos a generar ningún pico de presión y la curva va a ser plana. ¿Sí? Esto nos demuestra que tenemos contenido en el oído medio, ya sea moco, trasudado, exudado, sangre, ¿sí? Esto lo que demuestra es un signo indirecto de contenido en el oído medio. Y acá es cuando tenemos una membrana timpánica que se mueve, pero el pico es después, digamos, como que es muy lento, como que hay algo que no está funcionando bien, que no es moco, pero genera una alteración en las presiones en el oído medio. Hay una alteración ahí, y esto puede ser el signo de disfunción tubárica, ¿sí? No es contenido en el oído medio, pero no hay una buena equiparación de presiones. Por lo tanto, la trompa eustaquio puede ser que esté funcionando mal y nos va a dar este tipo de curva, ¿sí? Bien. Esta imagen es de una rinofibrolaringoscopía. El fibroscopio que yo les mostré para hacer el diagnóstico de estridor. Bueno, es eso. Cuando nosotros entramos por la nariz, vamos a llegar al cavum, ¿sí? Lo que sería la rinofaringe. Esta es una imagen donde esta es la pared posterior, esta es la pared superior. Acá se encuentran las adenoides, ¿sí? Entonces, esta es la desembocadura de la trompa de Eustaquio, esta es la desembocadura de la otra trompa de Eustaquio. Acá tenemos las adenoides que pueden ser que las obstruya. Acá vamos a ver, como yo les dije, cuando vimos hipertrofia adenoide, que cuando las adenoides son muy grandes, obstruyen las trompas de Eustaquio, y eso es indicación de cirugía. Por esto mismo, ¿sí? Cuando están obstruyendo la salida del conducto. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en una disfunción tubárica, quizás no vemos nada, porque a veces es una rinitis alérgica o algo, pero a veces podemos ver una inflamación del anillo de la amígdala tubárica, ¿sí? O a veces podemos ver salida de moco. Pero vamos a tener que hacer una fibroscopía. Y esto tenemos como tratamiento que se está viendo últimamente, porque ¿qué pasa? La disfunción tubárica no es fácil de tratar. Si es por rinitis alérgica, se trata la rinitis alérgica; si es por hipertrofia adenoidea, se trata la hipertrofia adenoidea. Pero si no encontramos otra causa, la disfunción tubárica es por la misma eh, eh, trompa de Eustaquio, que es la que está complicada, por ejemplo, porque no funcionan bien en los músculos peristafininos, porque hay una disfunción ahí, es muy difícil de tratar. Entonces, lo que se están haciendo últimamente son unos tratamientos nuevos, que es generar una apertura constante de esta trompa para generar como para equiparar constantemente el oído medio con el mundo exterior, y que no tenga esa sensación del oído tapado, ¿sí? Es una tuboplastia por vía endoscópica, se coloca una sonda por vía endoscópica que tiene un balón, el cual entra a la trompa de Eustaquio por la rinofaringe y se insufla, ¿sí? Con aire. Se deja insuflado un tiempito y después se lo saca insuflado.
¿sí? Y eso genera que la trompa de Eustaquio se encuentre abierta un tiempo prolongado. Todavía, a veces, acá estuve leyendo, es que no es un tratamiento definitivo, ¿sí? Es sintomático, y puede ser que en un tiempo necesite otra vez este tipo de cirugías porque se vuelve a tapar la trompa. Pero son tratamientos que se están probando y son, la verdad que tienen buena respuesta, quizás a corto plazo o a largo plazo, depende del paciente, pero tienen mejor respuesta que los tratamientos médicos que muchas veces no dan respuesta a estas patologías. Bien, es cortito trompa de Eustaquio porque pasa que es como una fisiopatología, es para encontrarle el porqué de la patología de oído que van a ver con el doctor Macario. Sé que hay muchas cosas que todavía no vieron, que esta es la primera clase, pero después yo creo que les va a cerrar un poquito más las cosas. ¿Tienen alguna pregunta? No. No, todo muy claro. Bueno, Gracias. espero haber sido clara. Sí, muy, muy claro. Pero bueno, sé que hay muchas cosas que no saben, que todavía no vieron, pero no, es más difícil explicarlos así, pero si no tendría que dar una clase mucho más extensa. De todas maneras, bueno, siempre van a tener mi mail para lo que necesiten, me avisan, ¿sí? Yo no tengo problema y lo hablamos. Doctora, una consulta. ¿Se pueden enviar las diapositivas por mail Sí, para poder tenerlas? Sí, claro. Dale, gracias. Así podemos tenerlas para completar la bibliografía. Dale, yo después se los mando al mail. Gracias. Del otro. No, de nada. Bueno, chicos, mucha suerte. Muchas gracias, muy clara la clase. Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Saludo grande.